Hola, hoy vamos a hablar sobre cuáles son las consecuencias de la evolución. Anteriormente nosotros estuvimos hablando sobre la teoría de la evolución y cuáles eran las evidencias de este proceso. Y hoy vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son o cómo se produce la evolución. Entonces, lo primero que todo que nosotros deberíamos saber, ¿cierto?, que dos conceptos relevantes. El primero de ellos es especie, como un conjunto de individuos con características fenotípicas, o sea, que se expresan, ¿cierto?, lo que nosotros podemos ver, y genotípicas, que tienen que ver con su ADN. Tienen que ser semejantes, no iguales, precisamente, y que además tienen la capacidad de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Por otro lado, tenemos el concepto de población, que es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten en un tiempo y en un lugar determinado. Entonces, estos dos conceptos son relevantes desde ahora en adelante, ya que recuerden que es en la población donde van a surgir pequeñas mutaciones y esta variación de los genes van a permitir que surjan nuevas características de una especie y así pueda dar origen a una especie posterior. Entonces, primero que todo, dentro de las consecuencias que puede producir este proceso de evolución, corresponde a la adaptación. Es cuando las características, ¿cierto?, de un individuo pueden cambiar para poder mejorar y así adaptarse de mejor manera a ese medio ambiente. Y dentro de estas adaptaciones tenemos tres tipos. La primera de ellas son las adaptaciones anatómicas, que tienen que ver cambios en la anatomía del cuerpo, o sea, la estructura física que nosotros logramos ver. Como dice ahí, ¿cierto? El desarrollo de alas que les permite, ¿cierto?, a las aves poder desplazarse a través del aire. Por otro lado, tenemos las adaptaciones fisiológicas, que tienen que ver con cambios que van a ocurrir en su metabolismo, como por ejemplo la capacidad de retener agua de los reptiles para evitar la desecación. Y adaptaciones de comportamiento, que como dice ahí, ¿cierto?, tienen que ver con cambios en los mecanismos de comunicación o en las actividades o actitudes que van a tener un grupo de individuos de esta especie, como por ejemplo adaptarse a la vida nocturna o desarrollar un nuevo canto de las aves, qué sé yo. Entonces, esas son las tres tipos de adaptaciones que nosotros podemos encontrar. Cuando hablamos del proceso de especiación, nos referimos, ¿cierto?, a cuando un grupo de individuos de una misma especie o un grupo de una población, por distintos factores, puede ser separado o puede ser aislado. Y esta aislación o este aislamiento va a provocar que este grupito, ¿cierto?, genere características diferentes y por lo tanto, ¿cierto?, se vayan a separar. Entonces, dentro de la especiación, nosotros tenemos dos tipos. La primera de ellas se llama especiación alopátrica, que tiene que ver, ¿cierto?, cuando la población queda adaptada, queda aislada geográficamente o físicamente. Y esto puede surgir, por ejemplo, por la creación de nuevas islas, puede ser por la formación de las montañas, por el aumento del caudal del río, ¿cierto? Por distintos factores que van a intervenir la geografía del terreno y por lo tanto van a perder comunicación entre ellas. ¿Ok? Por otro lado tenemos la especiación simpátrica, que si bien entre estos individuos de la población no hay un aislamiento geográfico, sí hay un aislamiento en cuanto al comportamiento, o sea, empiezan, ¿cierto?, a comportarse de manera distinta, lo que permite que paulatinamente vayan aislándose del resto de la población, como por ejemplo el cambio de hábitos de alimentación, ¿cierto? Como podemos ver acá en la imagen, tenemos una población de moscas y unas, ¿cierto?, prefieren alimentarse de plátanos y otras de mango, creo que son mangos, y ese pequeño cambio en sus hábitos hace que a la larga vayan diferenciándose en especies distintas. O, por ejemplo, también el cambio de hábitos diurnos a nocturnos o viceversa, donde hay un aislamiento en cuanto a los comportamientos. Entonces, eso es lo relevante acá. Cuando hablamos de especiación alopátrica, corresponde a un aislamiento físico tangible, y cuando hablamos de una especiación simpátrica, corresponde a un aislamiento, pero desde el ámbito del comportamiento. Otra característica, ¿cierto?, que nos puede producir, o otra consecuencia que nos puede provocar la especiación o la evolución, es una convergencia evolutiva. Cuando individuos de distintas especies viven en un hábitat similar, van a desarrollar características que sean parecidas entre ellas, aunque haya, ¿cierto?, una diferencia genética bastante grande.
Y cuando hablamos de divergencia evolutiva, corresponde, ¿cierto?, a cuando un mismo individuo o un ancestro común da origen a especies distintas, como por ejemplo podemos ver acá un pequeño roedor, ¿cierto?, que da origen posteriormente a los caballos, ¿cierto?, a las delfines y a los murciélagos. Y eso, ¿cierto?, al vivir en ambientes bastante diferentes, generan características diferentes para poder adaptarse a su medio ambiente. Entonces, converger significa juntar, ¿cierto? O poder desarrollar características similares a pesar de tener eh, ancestros distintos, y la divergencia es que a pesar de tener un ancestro común desarrollan características bastante diferentes. Ahora, la teoría de la evolución, como nosotros la conocemos, tiene algunas controversias. Algunos científicos posteriores, ¿cierto?, a Darwin y Wallace, han desarrollado algunas teorías con respecto a cómo se produce la evolución. Entonces, por un lado tenemos el neutralismo, donde dice que la evolución es un proceso al azar y no tiene que ver con la adaptación al ambiente, sino que los genes, ¿cierto?, al tener distintas mutaciones, por casualidad de la vida, estos se van a adaptar a ese ambiente, ¿ya? Y no es que el ambiente influya y cambie los genes. Por otro lado está el equilibrio punteado, ¿cierto?, que corresponde a cuando las especies van a aparecer repentinamente y en un corto periodo de tiempo y no así tan paulatina y tan eh, lentamente como nosotros lo planteamos en la teoría de la evolución. Y por último está el neodarwinismo sociobiológico, que dice, ¿cierto?, que son los genes con su replicación o eliminación el objetivo de la selección natural. O sea, la selección natural no tiene como objetivo adaptarse al ambiente, sino que van a ser los genes, y la adaptación es simplemente una mera consecuencia de el afán que tiene nuestro ADN de poder reproducirse y dejar descendencia. No sé qué piensan ustedes, pero creo que es un tema bastante importante para poder debatir en las clases. Así que recuerden que va una guía complementaria a esta materia para que después podamos debatir en nuestras clases. Así que espero que estén muy bien, y cualquier duda, ¿cierto?, tenemos horarios de atención para que puedan resolverla. Así que espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto.